Por favor, busque en su Biblia la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 11. Y antes de leer la palabra, quiero preguntar, ¿le gustaría tener la dulce seguridad de poder decir, yo sé que he nacido de nuevo y que voy rumbo al cielo? ¿Le gustaría tener una gran y osada fe, ser capaz de orar y venir ante Dios con gran confianza, sabiendo con absoluta certeza que su oración será contestada? ¿Le gustaría tener verdadera y dulce comunión con el Señor, pero no como con alguien de quien ha leído o escuchado, sino con el Señor Jesucristo como una brillante y amorosa realidad? ¿No le gustaría tener seguridad, confianza y comunión con el Señor día tras día? Bueno, hay una llave para todo eso, y esa llave se llama amor. Hoy en día la palabra amor es muy común, muy barata, muy comercializada, y deseo que usted aprenda de la palabra de Dios. Ahí encontramos el legado del amor. Y cuando lo descubra, se dará cuenta que aunque fuéramos totalmente egoístas, siempre desearemos amar. Por supuesto, no se puede ser egoísta y amar. Esa es una contradicción. Pero miremos lo que dice la palabra de Dios y usted entenderá de lo que estoy hablando. Primera de Juan, capítulo 3, desde el versículo 11 hasta el 24. Porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos de Él, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Ahora quiero que notemos lo siguiente. Hay 4 niveles de vida. Comencemos con el nivel más bajo, que es el asesinato. Leamos nuevamente los versículos 11 y 12, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. Adán tuvo 2 hijos. El uno fue un mártir, y el otro fue un misionero. Caín mató a Abel. De paso le diré que el primer asesinato fue por un asunto religioso. Caín odiaba la religión de Abel, y Abel se convirtió en mártir por su fe. La religión falsa casi siempre es asesina porque proviene del diablo. Jesús dijo que Satanás es un asesino, un ladrón que ha venido a matar, a robar y a destruir. ¿Quién susurra en los oídos de los que practican la eutanasia? Satanás. ¿Quién manipula a las pandillas en las calles? Satanás. ¿Quién engaña a los bien alimentados y mejor pagados doctores para que eliminen la vida que lata en el vientre de las madres? Satanás. Ese es el nivel más bajo de vida, es del diablo. Es el asesinato. El siguiente nivel no es mucho más alto. Miremos los versículos 13 y 14. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano
permanece en muerte. Así que el siguiente nivel no es muerte, sino odio. Usted dirá, pastor, yo nunca he matado a nadie. Amigo, le felicito. Pero Juan dice que si usted tiene odio en su corazón, Dios lo anota como asesinato. Jesús dijo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. En otras palabras, Jesús está diciendo que si usted siente enojo contra su hermano, si en su corazón le tiene odio, usted está en un tenebroso y bajo nivel de vida. Y aunque no haya disparado un arma, a los ojos de Dios usted ha cometido un asesinato. El que odia a su hermano es culpable de juicio. Escuché acerca de una mujer que fue a visitar al doctor porque un perro rabioso la había mordido. El doctor, después de examinarla, le confirmó que estaba infectada con rabia. Entonces ella tomó un lápiz y una hoja de papel y comenzó a escribir. El doctor le preguntó si estaba escribiendo su testamento. Y ella le contestó, no, doctor, estoy haciendo una lista de todas las personas a las que voy a morder. Y aunque una historia así nos haga reír, la verdad es que hay personas que están llenas de odio. Y eso, Dios lo considera como asesinato. Ese es un nivel muy bajo de vida. El siguiente nivel es un poquito más alto, pero no nada mejor. No es muerte, no es odio, es la indiferencia. Miremos el versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hay muchos que dirán, bueno, pastor, yo no soy un asesino y tampoco odio a la gente. Solo me interesa lo mío, hago mis cosas y dejo que los demás hagan sus cosas. Amigo, eso es indiferencia. Y eso tampoco es de Dios. Jesús contó una parábola, la del buen samaritano, acerca de aquellos que pasaron de largo viendo a un hombre que había sido asaltado y herido y dejado por muerto. El mundo está tan lleno de asaltantes como de indiferentes, pero gracias a Dios aquellos que se interesan por los demás, como el Señor Jesucristo. En términos generales, esos son los 3 niveles de vida, pero no vamos a estudiarlos. Quisiera concentrarme en el 4º nivel, el nivel de los hijos de Dios. Aquellos que han sido salvados y que están en el nivel del amor. No el asesinato, no el odio, no la indiferencia, sino el amor. Y antes de adentrarnos en el texto bíblico, quiero tomar un momento para decirles del inconmensurable valor del amor. He revisado las Escrituras y deseo compartir con usted. Espero que tenga papel y lápiz para anotar estos versículos. Le diré por qué el amor es tan, pero tan importante. Primero, porque es absolutamente la más grande virtud. Aunque estamos estudiando Primera de Juan, por favor, anote Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 1 y 2. Aquí el Señor está comparando todas las otras virtudes con el amor. Por ejemplo, en el versículo 2 dice, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Lo que Pablo está diciendo es, ¿de qué vale que pueda mover montañas y no pueda despojarme de la malicia? El amor es más grande que la fe, mucho más grande aún que la fe que mueve montañas. Y dice el apóstol, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. El amor es, pues, la más grande de las virtudes. El amor es el más grande de los mandamientos. Una vez le preguntaron a Jesús, Señor, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Veamos lo que dice Mateo 22, versículos del 37 al 40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas.
¿Qué es lo que está diciendo? Que usted puede tomar los 10 mandamientos, el Pentateuco, Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Usted puede tomar todo esto y escribir lo siguiente: amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a uno mismo. Allí está comprendido absolutamente todo. El amor es la más grande virtud. El amor es el más grande mandamiento. De paso, escúcheme bien, si el amor es el más grande mandamiento, ¿cuál es el pecado más grande? El no amar. Porque usted rompe el más grande mandamiento, no amar a Dios y no amar a su hermano. Escuche, el amor también es el más grande testimonio. Anote Juan 13:35. Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Usted no tiene necesidad de una escarapela ni de una calcomanía en su carro para proclamar en realidad que ama a Dios y a su prójimo. Permítame que le cuente una historia verídica. Un hombre de negocios en California, uno de aquellos tipos que le gusta hacer bien las cosas, se despertó por la mañana. Le gustaba estar temprano en las carreteras californianas para no llegar tarde. Fue a encender su radio, pero la batería estaba totalmente muerta. Fue a donde su esposa y le preguntó: ¿podría usar tu carro? Ella le dijo que sí. Pero en todo esto, él ya perdió varios minutos. Y cuando llegó a la carretera, la misma parecía el estacionamiento más grande del mundo. Y solo se podía avanzar centímetro a centímetro, hasta que de pronto tuvo que detenerse por completo. Para colmo, el tipo que estaba en el carro de atrás de él hizo sonar el pito. Nuestro hombre está atrasado, está irritado, y encima este otro tipo le molesta con el pito. Así que comienza a subir la temperatura de su enojo, y otra vez el tipo de atrás vuelve a pitar. Este ejecutivo, miembro de una conocida iglesia en California, se irritó de tal manera que sus dientes rechinaban y pensó: ¿pero qué le pasa a este tipo? No se da cuenta que no puedo moverme. De pronto, otro pitazo. Entonces, este ejecutivo, normalmente muy sereno y controlado, abrió la puerta de su carro y muy disgustado se dirigió al carro de atrás y apuntando con su dedo hacia la cara del otro hombre le dijo muy enojado: escuche, no quiero que vuelva a hacer sonar el pito. ¿No ve que nadie se puede mover? Y le dijo otras palabras que no fueron muy corteses, que digamos. El otro hombre, un tanto sorprendido, le pregunta: Señor, ¿qué es lo que le pasa? ¿Cómo que qué me pasa? ¿Qué es lo que le pasa a usted? Mire, señor, esa calcomanía que lleva en su carro significa algo para usted. Porque allí dice: si ama a Jesús, pite. Y este ejecutivo, todo avergonzado, tuvo que decir: oh, sí, yo amo a Jesús. Cuánto lo siento, perdóneme. Mira, mi amigo, lo que necesitamos hacer es quitar la santidad que está de adorno en el panel de instrumentos y ponerla al volante, ¿no le parece? El amor es el más grande mandamiento. El amor es el más grande testimonio. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Pero además, el amor es la más grande motivación. ¿Qué es lo que me motiva a mí? ¿Qué es lo que le motiva a usted? Cuando en su iglesia o en mi iglesia se presenta un buen programa musical, ¿por qué se lo hace? ¿Porque se ama la música o porque se ama la presentación? ¿Sabe lo que el apóstol Pablo dice al respecto? Porque el amor de Cristo nos constriñe. Eso es lo que me tiene activo, el amor de Cristo. El amor de Cristo. Jesús le preguntó a Pedro: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Ama usted las ovejas o ama el apacentar las ovejas? Verá, el amor es la más grande motivación del mundo, pero también deseo decirle que el amor es la mejor y más grande inversión que usted puede hacer.
Y Juan nos presenta tres cosas que recibimos, tres beneficios y bendiciones del amor cuando aprendemos a amar. Lo primero es una buena conciencia. Lo segundo es una gran confianza. Lo tercero es una grata comunión. Este es el legado del amor. Primeramente veamos cómo podemos tener buena conciencia cuando nos amamos. Primera de Juan 3, 19 y 20 nos dice: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. ¿Qué es lo que causa que su corazón le condene? La falta de amor. Cuando usted tiene malicia y odio en su corazón, usted tiene un corazón que lo condena. Dios lo creó de esa manera. Si usted es salvo, nacido de nuevo, no puede dejar de amar y de tener confianza. Hablemos de la palabra conciencia. Usted puede decir que no encuentra la palabra conciencia en esos versículos. Es cierto. En la Biblia las palabras conciencia y corazón se usan en forma intercambiable. Cuando dice en nuestros corazones no nos condena, está diciendo si nuestra conciencia no nos condena. Ahora, cuando su corazón está lleno de amor, descubrirá una cosa maravillosa. Su conciencia va a ser transparente. ¿Cómo considera usted a su conciencia? ¿Amiga o enemiga? Déjeme decirle que su conciencia es su amiga. Es algo único que Dios le ha dado y que no les dio a los animales. El hombre tiene una conciencia que la podríamos definir como la habilidad de concentrar nuestras acciones para hacer correctas decisiones morales. Y la Biblia enseña que todos debemos tener una buena conciencia. Esto de la conciencia será algo desconocido para usted si no tiene a Cristo en su corazón. Por favor, busque 1 Timoteo 1:19. Manteniendo la fe y buena conciencia. En Hechos 24:16, el apóstol Pablo dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Bill Gothard, gran siervo de Dios, dijo que una buena conciencia es una libertad espiritual interior y la seguridad de saber que se tiene una transparencia frente a todos y que nadie podrá señalarle con el dedo y acusarle de proceder mal con aquel que nunca ha procedido bien. Tome esta definición y escriba sobre ella la palabra amor. Absolutamente no hay manera de que usted tenga una buena conciencia sin amor. Cuando usted ama, hará lo correcto. Y cuando usted hace lo correcto, tendrá transparencia. Y eso, mi estimado amigo, le será mucho mejor que una píldora para dormir. Anote 1 de Juan en los versos 19 y 20. Y en esto, y aquí está haciendo referencia al amor, y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Su corazón lo condenará. Y escuche, usted nunca tendrá una buena conciencia hasta que haya aprendido a amar. Cuando usted ame, cuando usted verdaderamente ame, cuando haga lo correcto, usted poseerá esa dulce seguridad. Este es el primer legado del amor, y se construirá uno sobre otro. El primer legado del amor es una buena conciencia. El segundo legado del amor es una gran confianza. Notemos cómo el uno se permea en el otro. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Confianza, osadía. Note que si mi corazón no me condena, y todo lo demás, está en el contexto del amor. Cuando mi corazón no me condena, entonces tengo confianza en Dios. Osadía en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, dirán algunos, ¿cuán buena es esta confianza? Bien, esta confianza que usted tiene en Dios, este corazón confiado que es el resultado de una conciencia limpia, es lo que le ayuda a orar y que sus oraciones sean contestadas. Note la frase,
Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Pero, ¿de qué mandamientos está hablando? Bueno, veamos lo que dice el versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. De eso es de lo que está hablando. ¿Cómo pueden sus oraciones ser contestadas? Pues teniendo una buena conciencia. ¿Qué logra con eso? Le dará mucha confianza y podrá acercarse a Dios y pedir en el nombre de Jesucristo y ver sus oraciones contestadas. Los rebeldes no reciben respuestas, y aquellos que tienen sus corazones llenos de odio jamás recibirán respuestas a sus oraciones. La Biblia dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Esta es una oración promesa que no nos gusta citar, pero que sigue siendo una oración promesa. Déjeme ilustrar este punto. En el capítulo 3 de su primera epístola, Pedro les dice a los esposos y esposas cómo vivir juntos como herederos de la gracia de la vida. Y me gusta esa frase, la gracia de la vida. Es como poner la cereza encima del pastel, la gracia de la vida, un matrimonio feliz, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Permítame darle un ejemplo real de esto. Usted y su esposa están teniendo una de esas pequeñas discusiones que pueden ser escuchadas a 5 cuadras de distancia. Algunas veces aún parejas de creyentes pueden actuar así, ¿verdad? Aunque parezcan santitos. Quiero decir, cuando se deja de mirar al Señor y comienzan los insultos y están que se matan mutuamente, entonces no están viviendo juntos como herederos de la gracia de la vida. Luego la madre va a ver cómo está su bebecito y regresa con una expresión de temor en su rostro, porque es obvio que su bebé está muy enfermo. Y ustedes dos son creyentes y saben que necesitan orar. Este momento se sienten tan tontos que usted dice es mejor que oremos, pero no puede orar. No puede orar en esa atmósfera de envenenada hostilidad. ¿Qué hacer entonces? Usted dirá, querida, lo siento mucho. Estuve equivocado, soy un tonto. Por favor, perdóname. Y ella le contesta, también fue culpa mía. Yo también me equivoqué, perdóname. Y se abrazan, y se besan, y se contentan. La conciencia está limpia, retornan la seguridad, y entonces pueden orar. ¿No le parece? Escúcheme, no se puede orar con un corazón que nos condena. Quiero decir, si usted no tiene una buena conciencia, usted no tiene gran confianza. Y si usted no tiene gran confianza, usted no verá sus oraciones contestadas. Es así de simple. Y de eso está hablando Juan. Es muy práctico. El amor otorga una buena conciencia, y cuando el amor otorga una buena conciencia, el amor tiene gran confianza. El tercer legado del amor es que provee una grata comunión. Leamos 1 de Juan capítulo 3, versículos 23 y 24. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Cuando aprendo a amar y a vivir por amor, tengo una buena conciencia. Y cuando tengo una buena conciencia, voy a tener gran confianza. Y cuando tengo gran confianza, voy a tener grata comunión. Quiero decir que escucharé al Espíritu Santo hablando a mi corazón y diciéndome que pertenezco a Jesucristo y que Él me pertenece. Ahora el Espíritu Santo puede estar ahí. Y usted puede ser salvo. Y sin embargo, no tener la absoluta seguridad de que lo es, porque usted ha fallado en amar, ha contristado al Espíritu Santo. Y usted sabe que el ministerio del Espíritu Santo es otorgarle gozo, paz, entendimiento, sabiduría, poder y gracia, a fin de que Jesucristo sea una realidad para usted. No solo lo que escucha en un sermón el domingo por la mañana o por la noche, sino Dios en su corazón,
habitando con su espíritu, dándole grata comunión. No solo unión, sino comunión, koinonía, que es la palabra que Juan usa en su primera epístola. Ahora quisiera decir algo acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es muy gentil. Por favor, busque Efesios capítulo 4, versículo 26. Airaos, pero no pequéis. Airaos quiere decir enojo. De paso, la única forma de estar enojado y no pecar es cuando nos enojamos contra el pecado. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso quiere decir, esposos y esposas, que no hay que irse a la cama enojados. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Un poco más adelante en el versículo 30 leemos, y no contristéis al Espíritu Santo. Cuando usted le da lugar al diablo, ¿qué es lo que hace? Usted contrista o entristece al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora, vive, habita en su corazón y en su vida desde el instante en que fue salvado. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pero veamos el versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. ¿Qué es lo que contrista al Espíritu Santo? Todas estas cosas. Y deseo que las entendamos. Primero habla de amargura. ¿Sabe lo que es la amargura? Amargura es una ofensa no resuelta. ¿Lo escuchó? Una ofensa no resuelta. ¿Alguien le ofendió? ¿Alguien le hizo un mal? Puede ser un mal real o imaginario, pero usted lo percibe como que alguien le ha hecho daño. Entre quienes me escuchan, alguien está experimentando esta realidad. ¿Alguien le ha ofendido? Tal vez un niño, o padre o madre, hermano o hermana, a lo mejor su jefe o su amigo, o aún su querido pastor. Alguien le ha hecho daño y usted siente amargura. Ahora observe esto. La amargura se transforma en enojo. ¿Y sabe lo que significa enojo? La palabra enojo conlleva la idea de calor, de algo que se quema muy lentamente. Por ejemplo, un montón de trapos aceitosos guardados en algún lugar de la casa que comienzan a arder sin llamas, pero sí con humo. Que el calor se va acumulando y acumulando. Bien, primero está la amargura, luego viene el enojo, seguido de la ira. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el enojo y la ira? Enojo es ese quemarse lentamente, pero la ira es cuando alguien abre la puerta y el oxígeno inflama esos trapos aceitosos que revientan en llamas. ¡Ira! Cuando eso sucede, algunos tratan de disculparse diciendo, perdí mi temperamento. Mi amigo no es así, más bien lo encontró. Verá, cuando una persona dice que perdió su temperamento, lo que en realidad está diciendo es, pero no es mi culpa. No era verdaderamente yo mismo. Al actuar así, lo que sucede, mi amigo, es que usted está mostrando lo que hay en su corazón. Y las voces comienzan a elevarse y comienzan a decirse cosas unas tras otras. Y cuando la gritería se torna en maledicencia y dice cosas que nunca las ha dicho antes e insulta a sus seres amados, cónyuge e hijos, y les dice que ojalá nunca hubieran nacido. Y los hijos dicen a sus padres que no les aman. Y la esposa le dice a su esposo que se vaya, que quiere el divorcio. Y usted le dice a alguien, desearía que estés muerto o muerta. Mientras el diablo sigue susurrando a su oído, dile más, dile algo más, lo estás haciendo muy bien. Y usted pronuncia palabras increíbles, terribles, dolorosas, horribles. La Biblia las identifica como maledicencia. Y luego tenemos la malicia. ¿Sabe lo que es la malicia? Eso es cuando la maledicencia tiene el deseo de herir a alguien. Es actuar con malicia y significa el querer hacer daño. Hacer daño a alguien en lo físico, en lo financiero, en lo emocional. Usted quiere abusar de ellos y hará cosas violentas. Luego, cuando usted mira hacia atrás, dice, oh, ¿cómo pude hacer eso? Pues le diré cómo lo pudo hacer. Usted no estaba lleno del Espíritu Santo. Usted dejó que el sol se ponga sobre su enojo.
Usted le dio lugar al diablo y contestó al Espíritu Santo que es tan gentil. ¿Alguna vez ha visto de cerca cerrarse el espíritu de alguien? El Espíritu Santo es una paloma, no es un león. Usted puede entristecer al Espíritu Santo. De paso, le diré que el Espíritu Santo es una persona. Los testigos de Jehová no creen que es una persona. Dicen que es una influencia. Pero usted no puede entristecer a una influencia. Usted solo puede entristecer a una persona y más aún, solo puede entristecer a una persona que le ama. Entristecer es, aunque usted no lo crea, es una palabra de amor. Los hijos de su vecino le pueden fastidiar, pero solo sus propios hijos le pueden entristecer. ¿No es verdad? Usted solo puede entristecer a una persona que le ama. Verá, el Espíritu Santo de Dios le ama, pero cuando usted no ama, contrista al Espíritu de Dios, y Él se cierra y se retira, y usted no tiene con Dios la comunión que debería tener. Oh, el extraordinario legado del amor. Cuando usted ama, tiene una buena conciencia, tiene gran confianza y tiene grata comunión. ¿No es eso maravilloso? Pablo en su carta a los Romanos dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Antes de terminar, déjeme decirle algo con mucho cuidado, pero con mucha claridad. No le hará ningún bien de ninguna manera si usted dice, como el pastor dijo que hay que amar, y esto usted lo dice con dientes apretados y el puño cerrado, voy a amar, aunque eso me mate. Amigo, usted no tiene lo que se requiere. Por favor, escúcheme con atención. El amor no es el camino a Dios. Dios es el camino hacia el amor. Y esto es mucho más que una frase bonita. Veamos lo que nos dice 1 de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros. Ahora note la siguiente frase. Porque el amor es de Dios. O sea, el amor proviene de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Lo ve? La única forma, la única manera en que usted puede amar es el tener el amor de Dios en su corazón. ¿Sabe cuándo lo obtiene? Cuando es nacido de Dios. ¿Es usted nacido de Dios? Y si se está preguntando, ¿qué es el nuevo nacimiento? Le diré que no es un sentimiento. Es una transacción en la cual usted se acerca al Señor con absoluta sinceridad y se reconoce como pecador necesitado de perdón y salvación. La Biblia dice en 1 de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Mi amigo, no es un asunto emocional. Puede mostrarse en emociones, pero estas son la parte más trivial de nuestra naturaleza. La salvación es la obra profunda de Dios. Y Él no puede realizar una obra profunda en partes superficiales. Usted solo confía en Él, invítelo a entrar en su corazón. Cuando yo era solo un jovencito, confié en Cristo. Y puedo decirle lo siguiente, y Dios me está escuchando. Desde ese momento y hasta ahora, un río de amor está fluyendo en mí y proviene de Él. El amor es de Dios. Usted nunca amará a su cónyuge o a sus hijos o a sus vecinos como debiera, hasta que entregue su corazón a Jesús. Recuerde, el amor no es el camino hacia Dios. Dios es el camino hacia el amor y Jesús es el camino hacia el Padre. ¿Cuál es el legado del amor? El legado del amor es primero una buena conciencia, segundo una gran confianza y tercero una grata comunión. Amigo, si usted nunca ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, me gustaría ayudarle a tomar esa decisión ahora mismo. Le invito a decir conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, gracias por pagar con tu propia vida en la cruz del Calvario para pagar la deuda de mis pecados. Este momento te recibo en mi corazón como mi Salvador y mi Señor. Hazme la clase de persona que tú quieres que sea. Dame la fuerza para nunca avergonzarme de ti y de tu palabra. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Por favor, abra la palabra de Dios en 1 de Samuel capítulo 1. Vamos a estudiar el tema, ¿cómo criar hijos devotos? Quiero decir sin ningún titubeo, ni vacilación, ni equivocación, sin apología y sin exageración,
que la clase más poderosa de personas sobre la tierra son las madres. Y digo esto de todo corazón, no es un pensamiento sentimental que florece solo en el Día de las Madres. Más bien, se ha dicho que la mano que mece la cuna controla el mundo. El hombre puede que sea la cabeza del hogar, pero la madre es el corazón del hogar. En el primer capítulo de Primera de Samuel, vamos a conocer a una madre cuyo nombre fue Ana. Y si usted, amiga que me escucha, se llama Ana, debe sentirse honrada de tener ese nombre que significa gentil, graciosa. Y Ana fue una mujer así. Desde mi punto de vista, Ana fue lo máximo como madre. Pero no fue fácil para ella ser esta clase de mamá, porque ella no vivió bajo las circunstancias ideales. Y usted no tiene que estar en circunstancias ideales para ser una excelente madre. De hecho, Ana vivió en una época cuando la poligamia era permitida y tolerada, y ella era una de 2 esposas. La otra mujer tuvo 2 hijos, pero Ana ninguno. Y por eso tenía el corazón quebrantado. Además, ella era ridiculizada, provocada por la otra mujer que era su adversaria. Ella oró, y Dios le dio un hijo, su primer hijo, a quien llamó Samuel, quien llegó a ser uno de los grandes profetas en todo Israel. Y en la historia de Ana, y en su oración, y en su ministerio para ese niño, quiero que veamos algunos principios. Son principios de cómo criar hijos piadosos. Recuerde, estos son principios tomados directamente de la palabra de Dios. Hay varias cosas que quiero que notemos acerca de Ana. Primero, el instinto maternal de Ana y el poder de las prioridades. Primera de Samuel 1, el final del verso 2 dice: y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y en el versículo 10 leemos: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Por qué Ana tenía su corazón quebrantado? Porque quería tener un hijo y no podía concebir. Quiero que de inmediato vea el instinto maternal que Dios puso en su corazón y el poder de esa prioridad. Hay algo drásticamente erróneo en nuestro país hoy cuando se está levantando una generación de mujeres que no tienen ningún deseo de ser madres. La Biblia dice en el Salmo 127:3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y el Salmo 128:3 habla de un hombre bendecido y dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¿Tiene usted la prioridad de Dios como su propia prioridad? O dice, bueno, mi prioridad es ejercitar mis talentos, mis dones, yo quiero ser alguien en el mundo. Hay algo básicamente terrible en los hogares cuando miramos a los hijos como cargas y no como bendiciones. Es la verdad. Y permítame decir algo más. Está sucediendo algo increíblemente espantoso cuando los bebés están siendo masacrados en el vientre de sus propias madres, porque el lugar más seguro sobre la tierra para un bebé debería ser el vientre de su madre. Pero en estos días, ese vientre se ha convertido en el lugar más peligroso para la existencia de esas criaturas. Mi corazón se apesadumbra por aquellas esposas que quieren tener hijos, pero no pueden tenerlos, que no experimentan la bendición de procrear hijos. Pero qué terrible, qué triste, qué inhumano es cuando una pareja no quiere tener hijos por razones de egoísmo o porque aman más sus profesiones. Y en el caso de algunas mujeres, porque no quieren dañar sus bien formados cuerpos. Siento pena por aquellos padres que están perdiendo la bendición de tener hijos. Y algunos me dirán, pero pastor, tener hijos hoy en día cuesta mucho. Además, quitan tanto tiempo y representan tantos problemas. Los hijos empobrecen a los padres. Mi amigo, si así piensa usted,
Lo he entendido todo al revés. Porque la verdad es que los hijos nos enriquecen, hacen rico a un hombre pobre. El rico no puede llevar su dinero al cielo, en cambio yo tendré a todos mis hijos en el cielo, por lo menos. Ese es mi anhelo y constante oración. Ahora quiero que vea el instinto maternal de Ana y el poder de su prioridad. Su instinto maternal era tener un hijo, y oró intensamente a Dios para que le permitiera concebir un hijo. Y quiero que vea la intensidad de su oración y el poder de la oración. Ella con amargura de alma oró a Dios y lloró abundantemente. ¿Sabe cuándo debe comenzar a criar hijos piadosos? Antes de que nazcan. Y mejor aún, antes de que sean concebidos. Así comienza la crianza de hijos piadosos. Antes de Ana concebir, ella estuvo de rodillas orando, y su oración fue una oración de desesperación, y pidió a Dios por un hijo, y Dios le contestó su oración, y Samuel nació debido a la oración de su madre Ana. Estuve pensando en todos los hijos que en la Biblia nacieron como respuesta a la oración, y que nacieron de mujeres que hasta ese momento no podían tener hijos. Sara, a los 90 años de edad, tuvo un hijo, como resultado de la oración y la fe. Su nombre fue Isaac, y fue una bendición para el mundo. Raquel oró a Dios, diciendo: «Oh Dios, dame un hijo, o me muero». Y Dios escuchó su oración. Y su hijo José, con el correr de los años, fue el libertador de la nación de Israel. La esposa de Manoa era estéril, pero tocada por la fe y la mano de Dios, dio a luz un hijo cuyo nombre fue Sansón, quien fue un poderoso juez en Israel. Ruth no solo que no tuvo hijos con su primer esposo, sino que quedó viuda. Pero Dios le dio un nuevo esposo, y ella oró para que Dios le permitiera concebir, y dio a luz un hijo, cuyo nombre fue Obed. Y Obed fue el abuelo del rey David, de quien se deriva el linaje del Salvador. Elizabeth fue una mujer entrada en años, sin hijos, y ella oró, y Dios le dio un hijo, cuyo nombre fue Juan, conocido más tarde como Juan el Bautista. Y Jesús, refiriéndose a Juan el Bautista, dijo que no hubo persona más grande nacida de mujer. Elizabeth oró a Dios para tener ese hijo. Y ahí en el Antiguo Testamento tenemos a Ana, orando intensamente y con angustia a Dios para que le permitiera tener un hijo. Y Dios le escuchó, y nació Samuel, gran profeta en Israel, tal vez el hombre más conocido entre Moisés y David. Le voy a decir con énfasis y convicción: necesitamos más niños que nazcan como resultado de las oraciones de sus padres, especialmente de las madres. Necesitamos más hijos nacidos como resultado a la oración. Pero mientras hay madres que están orando y clamando a Dios por hijos, otras menosprecian esas bendiciones de Dios y están matando a sus hijos en sus vientres. Oramos pidiendo a Dios una cura para el cáncer, una respuesta para el problema del SIDA y otras terribles epidemias en nuestro mundo actual, y decimos: Dios, ¿por qué no nos contestas? Y a lo mejor Dios nos está diciendo: te envié una respuesta. Te envié un niño o una niña que tenía las respuestas para esas preguntas, pero mataste a esa criatura en el vientre de su madre. Señor, ¿por qué no nos envías un profeta? ¿Por qué no mandas a alguien que dirija nuestra nación? Dios envió a ese profeta, y su nombre fue Samuel. Pero no quiero que solo vea el instinto maternal de Ana y el poder de las prioridades, y su petición maternal y el poder de la oración, sino que, segundo, su intención maternal y el poder del propósito. ¿Por qué Ana quería un hijo? Veamos el verso 11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón,
Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ahora, ¿cuál fue su propósito? Ella dijo: oh Dios, quiero tener un hijo para que ese hijo te glorifique. ¿Cuál es el principio? Que veamos cada hijo como un regalo de Dios, y por lo tanto como un regalo que damos de regreso a Dios. Ana dijo: Dios, si me das un hijo, lo dedicaré a ti como un nazareno. Eso es lo que ella quiso decir al declarar: no pasará navaja sobre su cabeza. En el libro de Números capítulo 6, verso 5, se describe el voto de los nazareos. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días. Raindrops falling down my face, like tiny tears in a happy chase. Hopping through the puddles, see colors dancing wild and free. Skies are gray, but I don't mind. Cool raindrops on my skin I find. Kicking off my Saturday, watch the clouds just drift away. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright. Dancing in the streets, so bright. Everything will be alright. Umbrella spinning, twirling round. A colorful halo on the ground. Music playing on the sand. Skipping beats, the heart will sway. Feel the world come out to play. Lightning cracks, but don't you fear. Magic shines when skies are clear. Raindrops whisper secrets true. A hidden beauty shines right through. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright. Dancing in the streets, so bright. Everything will be alright. Raindrops falling soft, peeks through. Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts, alright. Everything will be alright. Raindrops falling, sun peeks through. Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts alight. Everything will be alright. De su apartamiento a Jehová. ¿Qué significa todo esto?
sencillamente esto. Ana le dijo a Dios, si me das un hijo, lo consagraré por completo a ti. Evidentemente ese fue el propósito de su corazón, porque Dios contestó positivamente su oración. Cuando ella estaba orando, el Espíritu Santo de Dios le motivó a orar en esa forma particular. ¿Sabe por qué muchas madres están fracasando en criar hijos piadosos? No tienen el poder de un propósito. ¿Cuál es su propósito para su hijo? ¿Qué es lo que usted quiere para su hijo? Cuando ora por sus hijos, ¿por qué cosas específicas ora? ¿Por la salud, éxito, popularidad, fama y riquezas de ellos? ¿Es esa su oración por sus hijos? ¿Piensa usted que ese brillante hijo suyo, si quisiera ser un predicador, sería una pérdida de tiempo? ¿O si quisiera ser un misionero, tiene temor de que vaya a malgastar su vida en algún lugar lejano en donde nadie le conoce? ¿Piensa que eso sería un trágico desperdicio de su vida en el extranjero? Bueno, si piensa así, tal vez esa es la razón por la cual Dios no escucha sus oraciones. Tal vez usted no tiene ninguna prioridad ni propósito para sus hijos. Piensa que si Ana hubiera orado diciendo, oh Dios, dame un hijo, pero Señor, quiero que tenga una vida de comodidad y lujo. Quiero que sea muy importante y que yo pueda disfrutar del resplandor de su fama. ¿Piensa que Dios le hubiera contestado positivamente? En la epístola de Santiago 4:3 leemos, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Recuerda que hace algunos momentos mencioné el Salmo 127, que dice que el fruto del vientre es una recompensa de Jehová. El mismo Salmo dice en el verso 4, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. ¿Para qué sirven las saetas o flechas? Para ser disparadas contra el enemigo. Y cada hijo o hija que Dios le dé debe ser una flecha disparada contra el reino de Satanás. Ese propósito tuvo la oración de Ana. ¿Cuáles son sus ambiciones para sus hijos? ¿Sabe cuáles son mis ambiciones para mis hijos? Se las voy a decir, citando la tercera epístola de Juan, el verso 4. No tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Eso es. No tengo mayor gozo que Estoy casado con una preciosa madre. No puedo ni contar las veces cuando al despertarme temprano en la mañana no haya encontrado a mi querida esposa orando de rodillas por nuestros hijos, intercediendo por ellos. Ella y yo, casi cada día de nuestras vidas, sentados juntos para desayunar y tomados de las manos, oramos por nuestros hijos. Y no recuerdo que hayamos pedido a Dios que les dé riquezas, o que lleguen a ser tremendamente personas de éxito, o que lleguen a ser famosos. Pero nuestra oración ha sido que puedan ser usados por Dios y que caminen en la verdad. Eso es lo que Ana quería para su hijo. Señor, si me das un hijo, lo consagraré a ti, para que tú uses su vida conforme a tu voluntad. No tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. A mí realmente no me importa si es que llegan a ser bien conocidos o no. No me interesa si llegan a ser ricos o no. Prefiero que solo tengan lo suficiente y que sean saludables. Pero mi mayor gozo, mi mayor deseo para mis hijos, para mi amada esposa y para mí mismo, es que tanto ellos como nosotros caminemos en la verdad. Hay un hermoso himno que dice, da tus hijos para que lleven el mensaje glorioso, da de tus bienes para que puedan hacerlo, derrama tu alma por ellos en oración victoriosa, y todo lo que inviertas, Jesús te lo recompensará. Mi amigo, esa no es solo una canción, esa es una realidad.
Tercero, la intensidad de Ana y el poder de persistencia. ¿Piensa usted que Ana hizo una breve oración y eso fue todo? Veamos lo que 1 Samuel 1:12 dice al respecto. Mientras ella oraba largamente, bueno sería que subraye esa frase, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, se refiere al sacerdote del templo, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Aquí está una mujer que oró con tal intensidad que el anciano sacerdote Elí pensó que ella estaba borracha. De paso, permítame decir que orar con intensidad no es cuestión de volumen de voz. Aunque Ana movía sus labios, no se escuchaba ninguna palabra, por lo que Elí pensó, sin ninguna mala intención, que ella estaba borracha. En su mente y en su corazón, Ana estaba orando con dolorosa intensidad, estaba derramando su alma delante del todopoderoso Dios. ¿Cómo criar hijos piadosos? Esa no es una decisión súbita. No hay fórmulas que usted pueda comprar, no hay técnicas que pueda asimilar en reemplazo del poder de la persistencia. Habrá momentos cuando usted pensará que la ha perdido, que ya no hay nada que hacer, que ha fracasado. Recuerdo cuando allá por los años 60 estábamos criando a nuestros 2 hijos mayores. Era como tratar de domar caballos salvajes. Era la época cuando el grupo musical británico Los Beatles arrastraba a los jóvenes, especialmente en Occidente. Había muchísimas influencias exteriores, seculares, humanistas, mundanas, y mi esposa y yo tuvimos que enseñarles día tras día, línea por línea, precepto sobre precepto, oración sobre oración, disciplina sobre disciplina, amor sobre amor, de día y de noche, al comenzar el día, durante todo el día y al llegar la noche, aún estando ellos ya en la cama. Usted y su cónyuge oran por sus hijos. Si ustedes son creyentes, deben sentir que es un privilegio el orar por sus hijos. Pero si ustedes mismos no tienen a Cristo en su corazón, ¿qué interés espiritual podrían tener por sus hijos? Espero que tenga su Biblia a la mano, así como una libreta de notas, para que aproveche al máximo este estudio bíblico, Cómo criar hijos devotos. En el programa anterior hablamos de Ana, la mujer del Cana. Ellos fueron los padres de Samuel, quien les fue dado por Dios debido a la intensa y persistente oración de Ana, quien hasta ese momento no tenía hijos. Todo esto de acuerdo al relato bíblico que encontramos en 1 Samuel capítulo 1. Y dije que sin ningún titubeo, ni vacilación, ni equivocación, sin apología y sin exageración, que la clase más poderosa de personas sobre la faz de esta tierra son las madres. Y digo esto de todo corazón. No es un pensamiento sentimental que florece solo en el Día de las Madres. Bien se ha dicho que la mano que mece la cuna controla el mundo. El hombre puede que sea la cabeza del hogar, pero la madre es el corazón del hogar. Y digo que el hombre puede que sea la cabeza del hogar porque, tristemente, muchos solo son los proveedores del hogar. Pero en cambio, la madre es siempre el corazón del hogar.
Y comenzamos a ver varias cosas interesantes acerca de Ana. Primero, el instinto maternal de Ana y el poder de las prioridades. Primera de Samuel 1, al final del verso 2, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y en el versículo 10 leemos, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Por qué Ana tenía su corazón quebrantado? Porque quería tener un hijo y no podía concebir. Quiero que de inmediato vea el instinto maternal que Dios puso en su corazón y el poder de esa prioridad. Hay algo drásticamente erróneo en nuestros países hoy, cuando se está levantando una generación de mujeres que no tienen ningún deseo de ser madres. La Biblia dice en el Salmo 127:3, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y el Salmo 128:3 habla de un hombre bendecido y dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Segundo, su intención maternal y el poder del propósito. ¿Por qué Ana quería un hijo? Veamos el verso 11. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ahora, ¿cuál fue su propósito? Ella dijo, oh Dios, quiero tener un hijo, para que ese hijo te glorifique. ¿Cuál es el principio? Que veamos cada hijo como un regalo de Dios y por lo tanto como un regalo que damos de regreso a Dios. Ana dijo, Dios, si me das un hijo, lo dedicaré a ti como nazareno. Eso es lo que ella quiso decir al declarar, no pasará navaja sobre su cabeza. En el libro de Números, capítulo 6, verso 5, se describe el voto de los nazareos. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. ¿Qué significa todo esto? Sencillamente esto, Ana le dijo a Dios, si me das un hijo, lo consagraré por completo a ti. Evidentemente ese fue el propósito de su corazón, porque Dios contestó positivamente su oración. Cuando ella estaba orando, el Santo Espíritu de Dios le motivó a orar en esa forma en particular. Tercero, la intensidad de Ana y el poder de persistencia. ¿Piensa usted que Ana hizo una breve oración y eso fue todo? Veamos lo que 1 de Samuel 1:12 dice al respecto. Mientras ella oraba largamente, y bueno sería que subraye esa frase, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, y se refiere al sacerdote del templo, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Aquí está una mujer que oró con tal intensidad que el anciano sacerdote Elí pensó que ella estaba borracha. De paso, permítame decir que orar con intensidad no es cuestión de volumen de voz. Aunque Ana movía sus labios, no se escuchaba ninguna palabra, por lo que Elí pensó que ella estaba borracha.
En su mente y en su corazón, Ana estaba orando con dolorosa intensidad. Estaba derramando su alma delante del todopoderoso Dios. ¿Cómo criar hijos devotos o piadosos? Esa no es... una decisión súbita. No hay fórmulas que pueda usted comprar, no hay técnicas que pueda asimilar en reemplazo del poder de la persistencia. Habrá momentos cuando usted pensará que la ha perdido, que ya no hay nada que hacer, que ha fracasado. Recuerdo cuando allá por los años 60 estábamos criando a nuestros 2 hijos mayores. Le diré, era como tratar de domar caballos salvajes. Bien, pero aquí está Ana, persistiendo en oración. Al leer el 2º capítulo de Primera de Samuel, descubrimos que Ana fue una formidable mujer de oración. Si yo hubiera tenido una necesidad y Ana hubiera estado cerca, yo le hubiera dicho, querida Ana, mucho te agradecería que oraras por mí. Ana sabía cómo orar con intensidad, pero además, ella sabía cómo esperar en Dios. En Isaías 40:31 leemos, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y el salmista dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Aguarda a Jehová y esfuérzate. Busqué a Jehová y él me oyó. Ve ahora Jeremías 29, versos 12 y 13. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Vamos ahora al Nuevo Testamento, Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y ahora veamos Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aquí estaba esta mujer, Ana, quien se acercó a Dios con oración y súplica. Tal vez algunas de nuestras oyentes estén diciendo, Pastor Rogers, yo no tengo hijos. Si oro como Ana oró, ¿me puede garantizar que Dios me dará un bebé? No, yo no puedo garantizarle eso. Pudiera ser que ese no sea el plan de Dios para usted. Y si ese no es el plan de Dios para usted, debe continuar orando con oración persistente, hasta que sepa cuál es la voluntad de Dios para su vida. Pero es solo por medio de una oración persistente que usted conocerá la voluntad de Dios y será hecha la voluntad de Dios. Dios tuvo un plan especial para Ana, pero estoy convencido que ese plan no se hubiera realizado si Ana no se hubiera acercado al trono de la gracia de Dios con oración intensa y persistente. ¿Lo ve? Los instintos maternales de Ana y el poder de la prioridad, su maternal intercesión y el poder de la oración, su intención maternal y el poder del propósito, su intención maternal y el poder de la persistencia. Ella oró y oró y oró sin detenerse y sin descanso. No hay forma fácil ni casual de criar hijos piadosos. Demanda oración, dedicación,
disciplina, trabajo. Pero amigo, vale la pena. Cuarto, la influencia maternal y el poder de persuasión. Primera de Samuel 1, versos 21 y 22. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Es evidente que Ana tuvo sus prioridades en orden, y una de esas prioridades es que ella tendría a su hijo durante los años formativos, porque algo que se empieza bien es como si la mitad del trabajo estuviera hecha. Usted sabe que el padre tiene influencia sobre su hijo, pero es la madre la que hace la más profunda impresión en un hijo, especialmente durante la infancia de ese hijo. Ana fue una mujer que cambió el curso de la historia, literalmente. Por favor, mire en 1 Samuel 3, versos 19 y 20. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. Pero ¿cuándo comenzó todo esto? Bueno, comenzó en el corazón de su madre. Ella permaneció con él, lo meció en su cuna, le cantó canciones de cuna, lo amó profundamente. Veamos 1 Samuel 2, 18 y 19. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un éfod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. No solo que ella le enseñó, teniendo al pequeño Samuel en sus rodillas, no solo que le vistió y siguió enseñándole cuando Samuel ya estuvo con Elí, el sacerdote del templo, sino que también le daba pequeñas pero significativas demostraciones de su amor. Le confeccionaba pequeñas túnicas cada año cuando ella y su marido Elcana subían anualmente hasta el templo para ofrendar el sacrificio acostumbrado. Todas estas cosas estaban en la mente y el corazón de Ana y fueron de extraordinaria influencia en el pequeño Samuel dedicado a Dios. Miro a mis propios hijos y me pregunto qué influencia tienen mis sermones en ellos, y para decir la verdad, no creo que mucho. Creo que ellos aprecian mis sermones, pero realmente creo que la mayor influencia en la vida de mis hijos es la vida que mi esposa y yo vivimos delante de ellos. Y enfocando mucho más este asunto, creo que la más grande influencia en la vida de mis hijos ha sido la influencia de su piadosa madre. Y esto no es algo retórico para que suene bien. Puedo pensar en muchos hombres que fueron extraordinariamente influenciados por sus madres. Pienso, por ejemplo, en el doctor Robert Lee, quien fue pastor en Memphis, Tennessee. Él hacía constantemente referencias a su madre y la influencia que ella tuvo en él. Abraham Lincoln, quien fue uno de los presidentes de los Estados Unidos, dijo: todo lo que soy y todo lo que espero llegar a ser, lo debo a ese ángel que es mi madre. En varias oportunidades tuve el privilegio de estar frente a frente con George Bush, el padre, cuando él fue presidente de los Estados Unidos. He conversado con él y he orado con él y por él. Y alguna vez él me dijo: Adrián, mi querida madre significó mucho en mi vida. Y si ella no está en el cielo, nadie está en el cielo. Pienso en Agustín, el gran teólogo, cuya madre Mónica oró por él hasta cuando lo vio totalmente convertido al Señor. Pienso en los hermanos Wesley, Juan y Carlos. Qué mucha influencia les debe el mundo a los Wesley, fundadores del metodismo. Pero uno de sus biógrafos dice que no fueron Juan y Carlos, sino su madre Susana,
quien fue la madre del metodismo. Pienso en el doctor Billy Graham y agradezco a Dios por él. Pero el doctor Graham, al referirse a su mamá, dijo: ella fue la más hermosa mujer que he conocido, y ella destiló en mí un tremendo amor por la Biblia, aun cuando a mí no me interesaba. Ella leía para mis hermanos y hermanas los devocionales diarios, y yo muchas veces pensé que eran completamente aburridos. Pero el testimonio de la vida de mi madre me moldeó y me enseñó cómo realmente vivir la vida cristiana. Y el testimonio de sus últimos días me dio una íntima visión de cómo morir. Sin embargo, permítame contarle otra historia. La mamá de cierto muchacho era una persona muy dominante. Ella era una persona muy egoísta. Nunca mostró afecto por nadie. Se casó por 3 veces y su segundo esposo se divorció de ella. El problema era de abuso. No que él abusara de ella, sino que ella abusaba de él. El niño nunca conoció lo que era ser amado y nunca supo nada de disciplina. Un día su madre le dijo en forma áspera: no me llames cuando estoy trabajando. No quiero que me molestes. Y aunque el muchacho era bastante inteligente, abandonó sus estudios, se enlistó en la marina, pero por su mala conducta fue despedido en forma deshonrosa. No tenía ninguna habilidad. Nunca había sido ayudado o animado por su madre. No había nada que pudiera hacer competentemente. Ni siquiera pudo obtener su licencia para manejar. Así que se fue a un país extranjero y ahí conoció a una mujer con la cual se casó. Después de un tiempo ella se cansó de él y lo abandonó. Él le rogó que regresara, pero ella no le hizo caso. La única cosa que él podía hacer bastante bien era disparar un rifle. Y un día él decidió usar ese talento. Y el 22 de noviembre de 1963, desde la ventana de un edificio en Dallas, Texas, Lee Harvey Oswald disparó contra el entonces presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Y por fin consiguió la atención que él había deseado desde que era un niño. Atención que su madre jamás le brindó. ¿Cuál es el poder de una madre piadosa? Escúcheme atentamente. Hay 5 cosas que oro que el Espíritu Santo grabe en su corazón. Madres, escuchen. Primero, el poder de la prioridad. Segundo, el poder de la oración. Tercero, el poder del propósito. Cuarto, el poder de la persistencia. Y quinto, el poder de la persuasión. Si usted practica estas 5 cosas, será una madre piadosa y poderosa. Si usted es una madre y me está escuchando, ore para que Dios le ayude a enfocarse en estas cosas. Si todavía no se ha casado, pero anhela formar su hogar, pídale a Dios que le ayude a tener sus prioridades en orden. Y usted puede querer y ver las cosas que realmente tienen valor. Si usted es una mamá o un papá y tiene hijos que han fracasado, pídale a Dios que le ayude a comenzar de nuevo y que le dé sabiduría para restaurar los años perdidos. Tal vez usted me pregunte: pastor, si mis hijos hacen lo equivocado, ¿quiere decir que definitivamente he fracasado? No, de ninguna manera. Aún la madre más piadosa o el padre más piadoso no es garantía de tener hijos piadosos. Usted debe tener deseos para sus hijos y metas para usted. Su deseo para sus hijos es que sean hijos piadosos. Su meta para usted es ser un padre piadoso. Pero si usted no es un creyente cristiano, si todavía no es salvo, a fin de hacer y lograr las cosas de las que he hablado, necesita tener a Jesús en su corazón y en su vida. Quisiera orar por usted ahora mismo. Padre Celestial, oro que bendigas a aquellos que están haciendo decisiones espirituales eternas, que quieren tener sus prioridades en orden, y que este mismo momento
te están pidiendo perdón por sus pecados y fracasos, y están pidiendo que les des un nuevo comienzo. Señor Dios, oro por aquellos que necesitan a Jesús, aquellos que todavía no son salvos, para que reciban a tu Hijo, el Señor Jesucristo, como Salvador y Señor, y le den a Él el control total y absoluto de sus vidas. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén.